En primer término, saludar a los y las estudiantes de Mundo Global. Estamos en estos instantes estudiando geografía y específicamente el concepto cambio climático y las consecuencias del cambio climático ha sido un área de estudio muy atrayente para los estudiantes de educación secundaria. Entonces, en esta semana iniciamos una nueva unidad de aprendizaje, cuyo título es Desastres socionaturales en Chile y en el mundo. Tiene una directa relación con la unidad anterior referida al cambio climático. Sin embargo, se introduce un nuevo concepto en la epistemología de la geografía y este es el concepto de desastres socionaturales. Entonces, el objetivo puntual para esta semana es analizar y reflexionar acerca de las principales características de los riesgos naturales y de los fenómenos de la naturaleza que se transforman en desastres socionaturales. Al pensar que la geografía es la ciencia que estudia la ocurrencia de los fenómenos físicos y humanos que afectan a la Tierra en cuanto a la superficie de ésta y también la constitución interna, es que claramente el tema en cuestión, los riesgos naturales y los desastres naturales, es propio de los estudios de esta ciencia llamada geografía. Ahora bien, un riesgo natural que presenta el espacio geográfico es el potencial daño que puede causar la activación de un fenómeno de la naturaleza en este espacio geográfico. Es por ello que ha surgido el concepto de desastres naturales, que se definen como los desastres que se presentan por la acción interna de la Tierra o bien por la acción del ser humano. Cuando esta activación de un fenómeno de la naturaleza no afecta a la especie humana y a la biota en general, se nos plantea que es una ocurrencia de un desastre natural. Sin embargo, cuando esta ocurrencia tiene relación con los efectos de este fenómeno de la naturaleza en cualquier acción del ser humano, ya estamos en presencia de los desastres socionaturales. Se plantea entonces que gran parte de la afectación al ser humano como producto de estos fenómenos naturales de la Tierra son causadas por la mala planificación de los países, de las personas, al ocupar el hábitat de la Tierra. Dado el concepto de riesgo natural, desastres naturales y desastres socionaturales, conviene ahora analizar algunos tipos de desastres que tienen su origen en la naturaleza. En primer término, destacaremos los fenómenos que se originan al interior de la Tierra, que pueden ser la activación de un volcán o bien los terremotos de diferente magnitud. También existen procesos que se
presentan en la superficie continental desprendimientos o bien deslizamientos. Y finalmente, los procesos que tienen relación con la climatología, con los agentes atmosféricos, y son huracanes, inundaciones, sequías y olas térmicas que afectan a la Tierra. Recordemos que cuando este tipo de desastres, cualquiera sea su origen, geológico o climático, afectan al ser humano, es en ese momento entonces que se utiliza preferentemente el concepto de desastres socionaturales. Los riesgos naturales transformados en amenazas naturales son un agente que tiene profundos estudios de parte de la geografía y otras ciencias de la Tierra en la actualidad. Es en este contexto que la amenaza natural se divide en tres áreas claramente diferenciadas. En primer término, la amenaza natural propiamente tal. Estas amenazas naturales pueden ser geológicas o bien hidrometeorológicas. Cuando se trata de amenazas naturales geológicas, nos estamos refiriendo a los terremotos, temblores, sismos de diversa intensidad. Estos sismos pueden provocar la activación de las profundas olas del mar si es que ocurre en el subsuelo marino y se originan los tsunamis. Luego, en este contexto, una activación de una amenaza natural geológica también puede generar el volcanismo, la activación del magma en un volcán. La geología también nos permite deducir que existen amenazas naturales que, si bien es cierto, ocurren al interior de la corteza terrestre, también es cierto que provocan consecuencias en la superficie de la Tierra. Y en ese caso se trata de deslizamientos de las rocas y avalanchas que se pueden originar en los movimientos profundos de la Tierra. Un aspecto ejemplificador de lo anterior son los lahares, que son profundas coladas de material provocadas por la acción del magma volcánico. Al fundirse en la nieve y el hielo en las montañas, producto del volcanismo, se activan por las quebradas estos lahares, provocando grandes desastres en la naturaleza y por ende en el hábitat humano. Por otra parte, las amenazas naturales hidrometeorológicas pueden ser los disturbios atmosféricos, como por ejemplo tornados, vórtices y huracanes. El cambio en la temperatura general de la Tierra está originando procesos relacionados con el cambio climático, lo que a su vez provoca inundaciones y sequías que se alternan a través del año en
los diferentes espacios geográficos. La amenaza, como ya se dijo, se transforma en un desastre socionatural cuando este proceso afecta profundamente la infraestructura del ser humano y también a las poblaciones que habitan los diferentes espacios geográficos. No obstante lo anterior, también existen amenazas provocadas directamente por el hombre, que ya no son naturales, es por ello que se les llama amenazas antrópicas. Las amenazas antrópicas, provocadas por el ser humano, tienen dos variantes. La primera, el factor humano, origina guerras, incendios, deforestación y el arrojar desechos sólidos en la superficie de la Tierra. Tal es el caso de los vertederos en el entorno de las ciudades. Los vertederos son los espacios que se ocupan para arrojar los restos domésticos de las poblaciones que habitan en las ciudades y provocan profundos episodios de contaminación. La amenaza antrópica del ser humano también tiene una variante tecnológica. Y en este caso se trata de derrames químicos, escapes de productos químicos e industriales, incendios provocados en barrios industriales, explosiones y radiaciones. Todos estos procesos naturales, socionaturales y antrópicos tienen ejemplos brutales a escala de Chile y el mundo. En el caso de los desastres socionaturales, la prensa, la información que proviene del mundo, nos entrega ejemplos a diario de cómo se inundan ciudades enteras como producto de la mala planificación de dicha ciudad. Explosiones en el mundo, como la del Líbano recientemente, o como lo que está ocurriendo en la actualidad en Siria, son fenómenos antrópicos que se pueden ejemplificar en esta exposición. En síntesis, las amenazas naturales se transforman en amenazas socionaturales producto única y exclusivamente de la acción nociva y negativa del ser humano sobre el espacio geográfico. Finalmente, existe un consenso en la sociedad científica que los desastres naturales han sido un agente que está presente en el planeta Tierra desde sus orígenes. Incluso en una perspectiva geológica y climática, estos desastres naturales en realidad serían fenómenos naturales que han afectado a la Tierra durante toda su historia geológica y climática. No obstante, el cambio climático y la nociva intervención del ser humano al ocupar de forma irracional el espacio geográfico es el que origina la afectación hacia las personas y hacia la infraestructura que construyen los países. Sería entonces la relación que nos permite
plantearnos que los desastres naturales en realidad son procesos normales, pero que dañan al ser humano y su infraestructura solo por la propia responsabilidad de las personas en el contexto del uso del espacio geográfico. En conclusión, es tarea de la comunidad científica, preferentemente las ciencias relacionadas con el uso de la tierra en cuanto a sus recursos naturales y a la construcción de las ciudades, de generar la solucionática a esta problemática que afecta al ser humano y en general a todas las especies que habitan el planeta Tierra. Estas soluciones deberían ser consensuadas con las comunidades que viven en esos espacios geográficos, para que no se originen en la solución problemas socioeconómicos que pueden ser aún más graves que la afectación de la naturaleza en el ser humano.